Desde los antiguos cuentos susurrados alrededor de fogatas crepitantes hasta las hechiceras modernas que adornan nuestras pantallas, las brujas han cautivado nuestra imaginación durante siglos. Su imagen, envuelta en misterio y a menudo en miedo, ha sido moldeada y remodelada a lo largo de la historia, reflejando las ansiedades y creencias de cada época. Pero, ¿cuánto de lo que creemos saber sobre las brujas está basado en hechos y cuánto es producto del folclore y el alarmismo? Este ensayo se adentra en el sombrío mundo de la brujería, intentando separar las verdades históricas de los hilos enredados del mito y la idea errónea. Viajaremos a través del tiempo, explorando la evolución de la figura de la bruja, desde sus raíces antiguas hasta sus reinvenciones modernas. En el camino, examinaremos el contexto histórico que condujo a la persecución de innumerables personas acusadas de brujería, separando las creencias genuinas de las manipulaciones del poder y la naturaleza contagiosa de la histeria colectiva. Al confrontar el oscuro legado de la caza de brujas y desacreditar los mitos que han demonizado un arquetipo entero, podemos comenzar a comprender la compleja relación entre la creencia, el miedo y la necesidad humana de encontrar chivos expiatorios para lo inexplicable. En última instancia, esta exploración no busca proporcionar respuestas definitivas, sino arrojar luz sobre la fascinación perdurable por las brujas y las líneas borrosas entre el mito y la realidad que continúan intrigándonos e inquietándonos. Rastrear los orígenes de la brujería es como seguir un sendero sinuoso a través de un denso bosque. El rastro a menudo está oscurecido por el tiempo, el mito y las interpretaciones subjetivas de quienes nos precedieron. El concepto de magia, tanto benévola como malévola, es anterior a la historia escrita, entretejido en el tejido de culturas antiguas en todo el mundo. Los chamanes, curanderos y mujeres sabias, a menudo hábiles en herbolaria y con un profundo conocimiento del mundo natural, ocupaban puestos de respeto y autoridad dentro de sus comunidades. Eran los guardianes del conocimiento antiguo, su sabiduría transmitida de generación en generación, a menudo envuelta en rituales y prácticas que los forasteros podían malinterpretar como mágicas. A medida que las sociedades evolucionaron y surgieron religiones organizadas, el papel de estos practicantes tradicionales comenzó a cambiar. En algunos casos, su conocimiento fue absorbido por el marco religioso dominante, sus prácticas reinterpretadas a través del lente de la nueva fe. En otros casos, fueron demonizados, sus creencias consideradas heréticas y sus prácticas asociadas con fuerzas oscuras. Este cambio fue particularmente pronunciado en Europa, donde el auge del cristianismo coincidió con una creciente sospecha de las creencias y prácticas paganas. Las antiguas deidades fueron reinterpretadas como demonios, y los rituales que las honraban fueron considerados blasfemos y peligrosos. El Malleus Maleficarum, o martillo de las brujas, se erige como un escalofriante testimonio del capítulo más oscuro en la historia de la brujería. Publicado en 1486 por Heinrich Kramer, un clérigo católico alemán, este infame texto se convirtió en el manual para los cazadores de brujas durante el apogeo de la fiebre de las brujas en Europa. El Malleus Maleficarum combinó el folclore existente, tratados teológicos y la propia visión misógina del mundo de Kramer para crear una guía completa para identificar, interrogar y ejecutar a las brujas acusadas. Demonizó a las mujeres, retratándolas como inherentemente susceptibles a las tentaciones del diablo y propensas a practicar la brujería. El impacto del libro fue devastador. Legitimó la tortura como medio para obtener confesiones, alimentó la histeria colectiva y condujo a la muerte de decenas de miles de personas, en su mayoría mujeres, acusadas de brujería. El Malleus Maleficarum cimentó la imagen de la bruja como una figura malévola en alianza con Satanás, una imagen que continuaría atormentando la imaginación occidental durante siglos. Su publicación marcó un punto de inflexión, dando paso a una era de miedo y persecución sin precedentes que dejaría una mancha indeleble en la historia europea. Si bien la fiebre de las brujas en Europa alcanzó su punto máximo en los siglos XVI y XVII, los juicios de brujas de Salem, que se desarrollaron en la Massachusetts colonial en 1692, ofrecen un ejemplo escalofriante de la rapidez con la que el miedo y la sospecha pueden convertirse en histeria colectiva. Lo que comenzó con un grupo de jóvenes que exhibían comportamientos extraños, luego atribuidos a posibles afecciones médicas o psicológicas, rápidamente se convirtió en una serie de acusaciones, arrestos y juicios
que destrozarían a la comunidad. Alimentadas por el extremismo religioso, las venganzas personales y un miedo generalizado a lo desconocido, las acusaciones se extendieron como la pólvora. Más de 200 personas fueron acusadas de brujería y 20 fueron ejecutadas, sus vidas extinguidas basándose en pruebas espectrales, confesiones forzadas y el testimonio de acusadores atrapados en la agonía del engaño colectivo. Los juicios de brujas de Salem sirven como un crudo recordatorio de los peligros del poder sin control, la fe ciega y la capacidad humana para la crueldad, cuando está impulsada por el miedo y la intolerancia. Aunque los juicios finalmente terminaron, su legado continúa atormentando la conciencia estadounidense, una advertencia sobre la fragilidad de la razón frente al miedo y las consecuencias devastadoras de la persecución sin control. Sección 5. La persecución de las brujas en Europa. La persecución de los acusados de brujería no fue un fenómeno monolítico en toda Europa. Varió significativamente según la región y el tiempo. Sin embargo, algunos hilos comunes recorren el tapiz de miedo y persecución que caracterizó este oscuro capítulo de la historia europea. La era moderna temprana, marcada por la agitación religiosa, la inestabilidad política y los brotes recurrentes de peste, creó un terreno fértil para la sospecha y el miedo. Las personas marginadas de la sociedad, en particular las mujeres, los pobres y los ancianos, a menudo eran el blanco, acusados de conspirar con el diablo para traer desgracia a sus comunidades. Los juicios en sí mismos eran a menudo espectáculos de crueldad e injusticia. Las brujas acusadas eran sometidas a horribles formas de tortura, sus cuerpos destrozados en un intento de obtener confesiones. Los sistemas legales de la época, que carecían de las salvaguardias de la jurisprudencia moderna, ofrecían poca protección a los acusados. Las pruebas presentadas contra ellos eran a menudo endebles, basadas en rumores, superstición o las confesiones forzadas de personas desesperadas por escapar del dolor o la muerte. Los juicios de brujas, lejos de ser una reliquia de un pasado distante, sirven como un escalofriante recordatorio de la fragilidad de la justicia y el potencial siempre presente de la crueldad humana. Sección 7. La bruja en la cultura moderna, de villana a heroína. Si bien el legado histórico de la caza de brujas continúa proyectando una larga sombra, la imagen de la bruja ha experimentado una transformación significativa en la cultura moderna. Ya no relegada únicamente al ámbito del horror y la villanía, la bruja ha emergido como una figura compleja y a menudo empoderadora en la literatura, el cine, la televisión y la cultura popular. Desde la sabia y benévola Glinda, la bruja buena del Mago de Oz, hasta las heroínas ferozmente independientes de las novelas de fantasía modernas, la bruja ha sido reivindicada como un símbolo de la fuerza femenina, la sabiduría y la rebelión contra las normas sociales. Esta reivindicación de la figura de la bruja refleja un cambio cultural más amplio hacia la aceptación de la diversidad, el desafío a las estructuras de poder tradicionales y la celebración de aquellos que han sido marginados e incomprendidos a lo largo de la historia. La bruja, una vez una figura de miedo y opresión, se ha convertido en un ícono feminista improbable. Su imagen estampada en todo, desde carteles de protesta hasta accesorios de moda. Esta transformación habla del poder perdurable de la narración y la capacidad de los grupos marginados para reclamar sus narrativas y redefinir su lugar en el mundo. Sección 8. Conclusión. Entre el mito y la realidad. El mundo de la brujería, envuelto en misterio e impregnado de siglos de folclore, continúa cautivando nuestra imaginación. Si bien la caza de brujas del pasado sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros de la ignorancia, el miedo y el abuso de poder, la fascinación perdurable por las brujas habla de una necesidad humana más profunda de explorar lo desconocido, desafiar la sabiduría convencional y abrazar los misterios que se encuentran más allá del reino de lo ordinario. La línea entre el mito y la realidad, cuando se trata de brujería, sigue siendo borrosa. ¿Era la bruja una figura de poder malévolo, un peón del diablo, como la describían aquellos que buscaban erradicarla? ¿O era un chivo expiatorio, una víctima de las ansiedades sociales y la necesidad de culpar a alguien por la desgracia y los eventos inexplicables? En última instancia, la respuesta probablemente se encuentra en algún lugar entre estos extremos.
Si bien hay poca evidencia que respalde la existencia de poderes sobrenaturales atribuidos a las brujas a lo largo de la historia, las creencias en sí mismas eran muy reales, moldeando las vidas y muertes de innumerables personas. La bruja, tanto como figura histórica como arquetipo cultural, continúa desafiando nuestras suposiciones, obligándonos a confrontar las complejidades de la creencia, la persistencia de la superstición y la fascinación humana perdurable por lo desconocido. Quizás, al final, el verdadero poder de la bruja no reside en su capacidad para conjurar hechizos o comunicarse con espíritus, sino en su capacidad para despertar nuestra imaginación, desafiar nuestras percepciones y recordarnos el poder perdurable del mito y la narración para moldear nuestra comprensión del mundo que nos rodea.